Muy bienvenida, bienvenido a Bienestar Online. Soy Mari, profe de yoga antiguo, soy instructora de mindfulness, actriz, cantante, licenciada en comunicación, locutora nacional. Soy, como verás, una buscadora incansable. Como amo comunicar y todo el tiempo estoy procurando herramientas que me ayuden a vivir mejor, se me ocurrió crear este podcast para transmitir mis conocimientos y mi camino a lo largo de más de 20 años de búsqueda personal. La idea es acompañarte en tu camino de evolución y crecimiento para que juntos, encontremos tu mejor versión. En este espacio virtual vas a encontrar historias, preguntas, entrevistas, canciones, reflexiones, meditaciones y un remanso. Un oasis en medio de la vorágine de las vidas ajetreadas que llevamos. Hoy quiero hablarte sobre un cambio de perspectiva, pasar de víctima a protagonista. Así que si vos también buscas incorporar herramientas para empoderarte de tu bienestar, quédate que empezamos. Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, querida. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Espero que estés muy bien. Acá estamos para hablar hoy de los roles que a veces ocupamos consciente o inconscientemente. Y creo que siempre lo más importante es la toma de conciencia, ¿no? Porque es el primer paso para poder cambiar, para poder modificar las cosas. Y para mí, obvio que, aclaro que esta es mi mirada, una mirada de las miles, de las millones de miradas que hay, por supuesto. No significa que tenga razón, ni mucho menos. Es simplemente un punto de vista. Te decía que para mí es muy importante este cambio de perspectiva porque pasar de víctima a protagonista es una manera de hablar de nuestra responsabilidad frente a lo que pasa y que nos pone en el centro, aunque a veces no se vea como tal. Por ejemplo, si estamos rodeadas de determinadas cosas que nos pasan muy seguido, podemos pensar que son los demás, que tal o cual cosa o persona es la culpable, y abro unas comillas gigantes, y corremos el riesgo de contarnos ese cuento. Y dependiendo justamente del cuento que nos contemos, de la narrativa interna, este relato nos va a abrir o a cerrar puertas o posibilidades. Ya sabes, el lenguaje construye sentido y cómo nos hablamos construye nuestra realidad. Entonces vamos a ver qué pasa a la hora de armar esos relatos, a la hora de contar esos cuentos que nos contamos. Para nosotras y para el ser humano en general, es natural, de algún modo, relatar, contar un cuento sobre todo lo que pasa, sobre lo que acontece, pero no necesariamente es algo que hagamos exclusivamente frente a los demás, sino que también es algo que nos decimos a nosotras mismas. O sea, estos relatos, estos cuentos, son primero con nosotras mismas. Por eso la importancia de la narrativa interna. Cuando nos pasa algo, nos damos una explicación a nosotras mismas a través de un relato de qué es lo que pasó. O sea, la oyente principal de lo que decimos y pensamos somos nosotras mismas. Entonces, las dos maneras, las dos, digamos, categorías en las que relatamos los hechos que nos tienen como partícipes son: uno, centrando la explicación en los hechos y en las circunstancias externas, en vez de centrarlos en nosotras mismas, que es claramente el modo de explicación de la víctima, y el otro modo de explicar lo que pasa, donde la explicación ya no está tan centrada en los sucesos externos, sino que está más centrada en nosotras mismas, es el llamado modo protagonista. Estos nombres, estas formas de llamar, es decir, víctima o protagonista, son simplemente metáforas para mostrar un modo de relatar y explicar las cosas y los roles que adoptamos muchas veces sin ser conscientes. Y no me malentiendas porque no me refiero peyorativamente ni emitiendo un juicio de valor, obvio. Mismo porque yo muchas veces también adopto quizás inconscientemente este rol de víctima. Lo traigo acá porque son dos categorías, roles o posiciones que adoptamos. Por ende, no significa que ser víctima sea peor, en un sentido de que la persona vale menos que si es protagonista. Son simplemente estrategias de explicación que a veces pueden remontar sus orígenes, su nacimiento, digamos, a tiempos muy remotos, por ejemplo, a nuestra niñez. Y vamos a ver un ejemplo para que sea más claro y a ver si podemos identificarlo.
Es muy común en los nenes, en las nenas, que cuando algo feo les pasa, es decir, cuando viven una circunstancia desagradable, la explicación que hacen de esa circunstancia se centra en la circunstancia justamente, y por eso arman un relato del tipo victimista. A ver, por ejemplo, cuando un chico en el colegio se saca una mala nota, por ejemplo, desaprueba un examen y después tiene que explicarle eso a sus padres. Muchas veces dice que la maestra le puso esa mala nota. La maestra me puso un 2, dice, por ejemplo. No dice, me saqué un 2. No centra la explicación en su persona, sino que la centra en lo ajeno a él o a ella, si es una nena, en los sucesos, en las circunstancias que no tienen que ver con lo que él o ella hizo o no hizo. En cambio, cuando se saca un 10, una buena nota, no dice la maestra me puso un 10, sino que centra su explicación en sí mismo y dice que él se sacó un 10. Vemos entonces cómo naturalmente los nenes, para evitar el castigo, para evitar que se los rete, al enfrentarse a una situación fea, desagradable, centran la explicación por fuera de sí mismos. Al centrar la explicación afuera, logran que disminuya su responsabilidad personal, como que le saca un peso, ¿no? Le saca responsabilidad. Si la maestra me puso un 2, es la maestra la que puso ese 2, no fui yo el que se sacó un 2 y por ende soy responsable, no. Todo depende de la maestra, que es mala. En cambio, si yo me saco un 10, me saqué yo un 10 y yo soy responsable. El problema de estas estrategias de relatar como una víctima, y cabe aclarar que esto en los nenes es completamente natural e inocente, es que esto después sí se traslade a la vida adulta. Por ejemplo, a ver, en un ambiente laboral, es muy común escuchar cuando alguien llega tarde decirle a su jefe, llegué tarde porque había tráfico. Es decir, centrar la explicación en lo externo. No dice, llegué tarde porque aún pudiendo considerar que iba a haber tráfico, decidí salir más tarde. No centra su explicación en la propia persona, sino que lo hace en los sucesos externos. Como norma general, la víctima explica centrando su relato en todo lo ajeno a él y el protagonista centra su explicación en la propia persona. Entonces, ¿cuál es el problema de explicar como una víctima? Porque parece, en definitiva, un buen negocio, porque la víctima se desliga de alguna manera de responsabilidades frente a ese inconveniente que le pasó. Y el problema de ser víctima es que el precio que se paga por hacer eso es la pérdida de poder personal, ni más ni menos. ¿Y por qué se pierde poder personal? Bueno, porque si la explicación de la situación problemática se centra en algo fuera del control de la persona, esa explicación misma va a cerrar puertas para poder cambiar ese inconveniente o ese problema. Si yo llegué tarde al trabajo porque había mucho tránsito, ¿qué va a tener que pasar para que pueda llegar temprano? Algo que está fuera de mi control, que es que no haya tránsito. Ahora, si yo lo explico desde el punto de vista de la protagonista, el control pasa a estar en mis manos y yo, habiendo tránsito o no, puedo llegar temprano igual. Si yo dijera, por ejemplo, yo sé que mañana va a haber tránsito porque es un día de la semana en el cual siempre hay más tránsito de lo normal. Por ejemplo, acá en Capital, los viernes es un día en que la gente anda como enloquecida. Entonces, considerando esto, yo voy a salir más temprano de lo usual para poder llegar a horario. Fíjate entonces cómo la explicación misma es la que te da poder para cambiar la situación problemática. Entonces, lo que parece ser un buen negocio para la víctima, ya que la explicación te quita responsabilidad sobre lo que pasa, eso mismo te quita también el poder para poder solucionarlo, valga la redundancia y la repetición de la palabra poder. Yo siempre digo lo mismo, no tenemos poder sobre lo que sucede o sobre casi nada de lo que sucede. Ya nos lo mostró también la pandemia, el dengue, todas las cosas que vienen pasando. Pero lo que sí tenemos es la posibilidad de elegir qué actitud tomamos frente a eso que sucede. ¿Cómo nos paramos? ¿Como víctimas o como protagonistas?
Y el problema de este relato o punto de vista victimista también es que muchas veces, y con esa tendencia de ir al automático que tenemos, esta posición o este rol se puede transformar en una estrategia de vida. Y el hecho de explicar como una víctima o desde esa posición nos puede llevar a un estancamiento vital. Es decir, las personas que relatan las cosas que les pasan, centrando esa explicación en lo que sucede fuera de ellas, están siempre esperando que sea desde afuera que venga el cambio que las beneficie. O sea, el beneficio personal o el bienestar general depende de circunstancias externas que tienen que cambiar y que no dependen de ellas mismas. Y esto puede generar una actitud de quietud, de parálisis y por lo tanto, como te decía antes, de llevar a una especie de estancamiento vital. Las personas que están estancadas en la vida, que no progresan, que están deprimidas, que siempre están llenas de problemas, normalmente las explicaciones que dan sobre eso, sobre los hechos, sobre lo que les pasa, que las tiene como partícipes, se centran en lo externo a la persona y ellas nunca tienen o parece que nunca tienen el poder para cambiarlo. El cambio, la mejora, el progreso depende de algo que tiene que suceder ajeno a la persona. Entonces ella misma no tiene nada para hacer, no tiene nada que le permita lograr ese cambio. Es muy importante, como te habrás dado cuenta, que podamos notar cómo nos hablamos y cómo nos contamos a nosotras y cómo hablamos a la afuera para poder repensar y reaprender, modificar nuestros modos de relatar y de explicar las situaciones que nos tienen como partícipes. Obviamente, no digo que sea fácil o que esto no resulte un poco incómodo al principio, pero creo que es clave para reempoderarnos y volvernos dueñas por fin de nuestra vida, de nuestras decisiones. Y te invito entonces a pensar con algunas preguntas. ¿Qué rol suelo tomar a la hora de contar lo que me pasa? Ya sea a los demás o cuando me encuentro conmigo misma. ¿En qué lugar me paro? ¿Es un lugar que me da poder o que me lo quita? Acordate que las palabras construyen sentido y cómo nos hablamos construye nuestra identidad. Entonces es crucial que puedas contarte un cuento que te empodere. Siempre tenés la posibilidad de cambiar. No hay nada fijo, no hay nada inmodificable. Y para terminar te quiero dejar un cuentito zen que compartí hace poco en el grupo de alumnas en el contexto de las prácticas informales mindfulness de todos los lunes, que son pequeñas tomas de conciencia para desactivar los automatismos en nuestra vida. Y este en particular tiene que ver con las elecciones, con dónde nos paramos y cómo luego esos lugares que elegimos tomar desencadenan a su vez otros accionares. Y cómo todo lo que hacemos o no hacemos tiene consecuencias. Y el cuento dice así: un guerrero samurái fue a ver al maestro Hakuin y le dijo: ¿existe el infierno? ¿Existe el cielo? ¿Dónde están las puertas que llevan a uno y al otro? ¿Por dónde puedo entrar? Hakuin le respondió con una pregunta: ¿quién eres? Soy un samurái, hasta el emperador mismo me respeta, respondió el guerrero. Hakuin se rió y contestó: ¿un samurái tú? Pareces un mendigo. Sintiendo su orgullo herido, el samurái desenvainó su espada y ya estaba a punto de matar a Hakuin cuando éste le dijo: esta es la puerta del infierno. Inmediatamente el samurái entendió, puso de nuevo la espada en su cinto y Hakuin le dijo: esta es la puerta del cielo. Querida, espero de corazón que elijas ser protagonista de tu vida, elijas guardar la espada en tu cinto para vivir la mayor parte del tiempo a las puertas del cielo, poder tomar decisiones conscientes, felices, que te hagan tener mejores relaciones interpersonales y sobre todo con vos misma. Me encantaría que, si te dan ganas, compartas en tus historias una captura desde dónde estás escuchando Bienestar Online, arrobándome para estar un poquito más cerca. Y como siempre te pido que compartas este podcast con quien quieras, con aquellas mujeres que sientas que necesitan salir de la víctima y ser protagonistas de su vida.
porque estamos construyendo un mundo más consciente, con mujeres más felices, más empoderadas para su bienestar. Nos encontramos acá en el episodio que viene. Un beso y un abrazo muy grandes.